Vamos a tratar ahora el tema de leyes de potencias. Les saluda su servidor, el licenciado Ordóñez de Amex Matemáticas. Si el video te gustó, compártelo, dale like y suscríbete, es sumamente importante. Vamos a tratar de hacer un resumen de todas las leyes. Es apenas un video como de introducción a ellas, por si se te han olvidado. Y vamos a iniciar con la ley número 1, que es la ley sobre las potencias que tienen la misma base. Aquí vamos a suponer que todas las bases son diferentes de cero, es decir, ninguna base es igual a cero, son diferentes de cero. La ley número 1 para potencias de igual base dice que si tenemos la misma base, conservamos la base y sumamos los exponentes. Es decir, no importa la base que tenga, por ejemplo, vamos a suponer que nuestra base es x a la 3 por x a la 2. Simplemente conservas la base y sumas los exponentes. No importa cuántas bases sean, pueden ser miles, conservas la base y sumas los exponentes. Y esa es la famosa ley número 1 de leyes de potencias. Vamos a una de las leyes también muy importantes, y es la ley para división de potencias de igual base. Puede presentarse en forma de fracción o en forma de división tradicional con el operador de división tradicional. La ley solamente dice conserve la base y los exponentes réstelos. Siempre al exponente del numerador le vas a restar el exponente del denominador. Acá vamos a ver unos ejemplos muy sencillos y de errores muy frecuentes. Por ejemplo, si nos dicen que resolvamos x a la 7 sobre x al cuadrado, simplemente a 7 le quitas 2 y esto nos va a quedar 5. Pero muchas veces sucede lo siguiente. Tenemos x a la 7 entre x a la menos 2. Y esto se les hace un lío tremendo. Sigue al pie de la letra la regla. Conserva la base. A 7 le vas a restar el exponente del denominador, tal cual, o sea, menos 2. Esto genera que menos por menos ya sabemos que es más, y te genera que sea 7 más 2 igual a 9. No te preocupes por el resultado que vayas a obtener. Por ejemplo, si tuvieras x a la 2 sobre x a la 7, a 2 le vamos a quitar 7, y no importa si este resultado nos da, como en este caso, negativo. Ese sería el resultado de esa resta. Más adelante vamos a ver qué hacer cuando me queda un exponente negativo. De momento no te preocupes por ello, pero sigue al pie de la letra la regla. Simplemente al valor del numerador réstale, sin importar que tengas en el denominador, y ley aplicada correctamente. Ley del exponente 0 dice que todo número elevado a 0 siempre es 1. ¿Esto qué significa? No importa lo que tú tengas en la base, no te asustes. Si está elevado a 0, simplemente el resultado es 1, sin importar lo que tengas. Si está todo elevado a la 0, 1. Cerciórate simplemente de que el 0 abarca a toda la base que tú estás indicando como base. Entonces, eso es lo único que hay que tener en cuenta. No importa lo que tengas, una raíz, una expresión algebraica, pero toma en cuenta esto. Observa el paréntesis. Abarca toda la expresión. Elevado a la 0, resultado 1. Y listo. La siguiente ley se llama potencia de una potencia, y dice que simplemente cuando tienes la potencia de una potencia solo debes de multiplicar los exponentes. Esto tiene una justificación, pero en este momento solamente estamos recordando las leyes, y por lo tanto lo único que tienes que hacer es multiplicar. Entonces no importa si tienes, por ejemplo, una base b de 7 a la 3. Entonces esto es potencia de una potencia porque la base del 3 es b a la 7 y la base de 7 es b. Simplemente debes de multiplicar. 7 por 3, 21. No importa si tienes una secuencia de potencias,
Aplicamos el mismo principio. 2 por 3, 6 y 6 por 2, 12. Porque es potencia de una potencia de una potencia. Es decir, simplemente multiplicamos sus exponentes y ley aplicada correctamente. Esta ley se conoce como potencia de un producto. Observa, tengo un exponente y en la base un producto. Cada factor tiene un exponente 1 en este caso. 1 por n, n, 1 por n, n. Y observa cómo puedes elevar cada factor a la n. No importa la cantidad de factores que tengas, siempre puedes usar el mismo principio. Por ejemplo, si tuviéramos a, b y c a la n, entonces nos queda a la n, b a la n, c a la n. ¿Cómo se lleva esto a los ejercicios? Tengo factor 2, factor a, factor b a la 2. Todos son factores elevados a la 3. 2 tiene exponente 1, a tiene exponente 1 y b tiene exponente 2. Entonces simplemente 2 queda elevado a 3 porque 3 por 1 es 3. A queda elevado a 3 porque 3 por 1 es 3. Y b queda elevado a 6 porque 2 por 3 es 6. Y ley aplicada correctamente. No importa la cantidad de factores, como te dije ahora que tú tengas, el principio es el mismo. Entonces nos queda a la 6, b a la 6, c a la 9 y h a la 12. ¿Qué hacemos? Simplemente multiplicamos exponente de toda la expresión por cada uno de los valores que tenemos ahí. Importantísimo determinar esto, ¿verdad? Cuando no tienes ningún exponente. Recuerda que cuando tú no tienes ningún exponente a la vista, eso quiere decir que tu exponente es 1 y ley aplicada correctamente. Vamos a la ley número 6. La siguiente ley se conoce como la ley del exponente negativo. Cuando tenemos una potencia con exponente negativo, dice la ley que va a ser igual a 1 sobre toda la expresión, pero con exponente positivo. Ahora bien, aquí te voy a dar algunos detalles importantes. Esto puede funcionar en sentido recíproco, es decir, que si yo tengo 1 entre a a la n, también puedo subirlo, pero en el entendido de que debo modificar el signo del exponente. Obsérvalo acá. Esto es muy importante para los ejercicios en ecuaciones exponenciales y en muchos contextos donde yo debo hacer esto. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, x a la menos 3, entonces esto es 1 sobre x a la 3. Pero también podría suceder que tuviéramos 1 x a la menos 2. Y observa, tengo el exponente negativo en la parte de abajo y puedo, mediante esta ley, subirlo, pero en el momento que lo subo, cambio el signo. Esa es una de las variantes más importantes que aplicas de esta regla y ley aplicada correctamente. La ley 7 dice que se trata de potencias con un exponente fraccionario. Estas potencias con exponente fraccionario, como esta, yo las puedo transformar a una expresión con raíz. Esto lo podemos hacer en el entendido de que el índice m es mayor o igual que 2 y n es un valor que pertenece al conjunto de los números naturales. Pero también lo puedo hacer en sentido recíproco. Es decir, que si yo tengo la raíz de a n m, también lo puedo expresar como n sobre m. Muy importante para las ecuaciones con exponenciales y en muchos contextos donde tengo que estar pasando de un lado al otro. Un ejemplo de esto sería, digamos, la raíz cuadrada de x a la 7 y acá, digamos, 12, por ejemplo. Entonces yo puedo expresar esto como 7 sobre 12 o viceversa. Si tengo 7 sobre 12, yo puedo expresar esto como raíz de x 12, 7. Entonces es muy importante que manejes esta ley y esta propiedad fundamental. Veamos la ley de potencia de una división. La potencia de una división dice que tú puedes elevar el numerador a ese exponente y el denominador a ese exponente. Pero también debes ser capaz de
ir a la inversa. Si tengo a a la n sobre b a la n, también debo ser capaz de saber que esto lo puedo expresar de esta manera. Veamos un ejemplo. Si tenemos x a la 2 sobre y a la 3, esto elevado, por ejemplo, a la 4, entonces la regla dice, el numerador puedes elevarlo a la 4 y el denominador puedes elevarlo a la 4. Por ley de potencia sabemos que esto es x a la 8 y esto es y a la 12. También podrías hacerlo de forma directa, 4 por 2, 8 y 4 por 3, 12. Y esa sería la potencia de una fracción o una división. Muy importante, ¿qué sucede si ese exponente está negativo y tenemos una fracción? Pues aplicando la ley del exponente negativo, simplemente inviertes esta fracción y lo que hemos dicho siempre y en otros videos, cambiamos el signo del exponente. Igual a la inversa, si tú tienes b sobre a la n, puedes darle vuelta a la fracción, pero vamos a modificar el signo del exponente. Entonces funciona en sentido recíproco en ambas direcciones y puedes manejarlo según así lo requieras en un contexto. Por ahora eso es todo. Se despide tu servidor, el licenciado David Ordóñez de Amex Matemáticas. Si el video te gustó, suscríbete, dale like, compártelo. Y si no, déjame tus comentarios y cualquier observación se te agradece. Hasta la próxima. Chao, chao.